Muy buenas noches, amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa de Criterios. Les saluda Cecilia Navarrete y para mí es un verdadero placer poder acompañarlos en este viernes 29 de octubre. Tengo el agrado de estar muy bien acompañada esta noche del experto científico y ecologista, el doctor Félix Laxo, y nominado al Premio Nobel de la Paz. Bienvenido. Muchas gracias, Cecilia, muy fina por tenerme en tu programa. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre el Premio Nobel. Bueno, mira, esto me permite, con tu, por supuesto, permiso, dar una historia sobre esto de qué es el Premio Nobel. El Premio Nobel fue establecido por Alfred Nobel, un científico sueco que nace el 21 de agosto de 1833 en Suecia. Era un inventor, un químico, un alquimista si se quiere, era un genio. Y el hombre dominaba 6 idiomas y es una vida verdaderamente extraordinaria. Si me permites, te voy a tratar de hacer brevemente cómo es que nace precisamente el Premio Nobel. Él muere en el año de 1896 a la edad de 63 años en Italia, en San Remo, Italia. Es una vida, como te decía, dentro de sus inventos y sus cosas, eran las épocas de muchas guerras en Europa y precisamente fue porque hubo un error en un epitafio, en un obituario, perdón, del hermano de él. La prensa francesa pensó que era él que había muerto y entonces hablan muy en mal de él. Te voy a decir una de las razones. Una de las razones, él es el inventor, el creador de su invento más conocidísimo es la dinamita. Dinamita que él logró poner para que explotara en forma controlada la nitroglicerina. Entonces, ese invento de él, esa creación de él en el año de 1867 fue, aparte de otros patentes, porque logró hacer alrededor de 355 patentes, de tal forma que generó mucho dinero, como te podrás imaginar, y cuando él ve, estando vivo, que por error, como te decía, la prensa francesa habla pestes de él, pensando que él era el muerto, decide dedicar su fortuna a un premio que llevara su nombre. Muy bien, y en su caso, ¿qué se siente esta nominación? Bueno, te podrás imaginar, tengo que decirte que el Premio Nobel es el reconocimiento de mayor prestigio en el mundo. Es algo que, bueno, en mi caso, procuro verlo desde el ángulo de El Salvador, como un salvadoreño nominado al Nobel de la Paz. Un orgullo, ¿verdad? Sí, pues realmente soy el primer salvadoreño en este siglo nominado. En el siglo pasado solo hubo una persona más nominada al Nobel de la Paz, que fue Monseñor Romero. Lo nominó el Congreso de Gran Bretaña. Desafortunadamente, pues no lo obtuvo. Y en esta oportunidad te quiero comentar el marco para continuar la parte del Nobel. Cuando él muere, como te decía, en 1896, pero él hace su testamento en 1895. Y antes de morir empezó una pugna con su familia que no querían que por supuesto el dinero se fuera a ese premio, y sobre todo por la parte de controversia que iba a decir, pero si este es el hombre que creó la dinamita, ¿verdad? Y ahora viene a dar su fortuna, pero eso era una cosa muy personal de él y tú sabes que cada cabeza es un mundo. En ese marco de referencia se crean los premios que son el de literatura, el de física, si me pierdo en alguno me disculpen porque es un millón de datos que tengo que mantener en la cabeza, el de medicina, el famoso de literatura,
y por supuesto el de la paz. Aquí hay algo interesantísimo. En 1968, en el 300 aniversario del Banco Central de Suecia, ojo, te estoy diciendo ya en 1968, ya contemporáneamente si se quiere, el Banco Central de Suecia, con la venia por supuesto del Instituto Nobel, instaura lo que sería el Nobel de Economía. Es el único Nobel que se instauró después de la muerte de don Alfredo, ¿verdad? De Alfred Nobel. Vale aclararte algo porque me han estado preguntando, me dicen, entonces tú eres el nominado al Premio Nobel de Ecología. No existe tal cosa, no hay un Premio Nobel de Ecología. Lo que se premia son las actuaciones de personas o de instituciones que por muchos años han luchado, han tratado de ayudar a la humanidad en general, como por ejemplo Nelson Mandela en la cosa del racismo, la Madre Teresa de Calcuta en la lucha en favor de los pobres y la señora Rigoberta Menchú por los indígenas, etc. En mi caso es por más de 35 años de venir luchando por el medio ambiente. Muy bien, excelente, don Félix. Mire, yo quiero conocer su postura en torno, si usted considera que en nuestro país existen políticas adecuadas en cuanto a la protección y conservación del medio ambiente. Bueno, ya veo que bien temprano quieres entrar en materia, lo cual me parece perfecto. Pero si tú me permites, quisiera, después te contesto, por supuesto, terminar con un par de cositas más sobre el Premio Nobel, ¿verdad? Porque creo que es interesante como una cosa cultural para mi querido pueblo salvadoreño. Mire, hay las nominaciones al Premio Nobel solo la pueden hacer presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas o personas que ya hayan obtenido el premio anteriormente, como esos que ya te mencioné. Y el periodo para la nominación comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de enero del siguiente año. Por yo fui nominado para el año 2021, pero por esas cosas del destino yo me encontraba un día antes de que se declararan quiénes eran los ganadores del año pasado, me encontraba en las oficinas de un ministro de Estado. Y le dije, ministro, mañana casualmente es la revelación de quiénes son los ganadores. Suponiendo que este servidor no lo obtuviera, ¿tendría usted la gentileza de nominarme? Y me dijo, por supuesto, será un honor. Y aquí me permito explicarte por qué es que se hace eso. Te voy a hacer un parangón con el fútbol, que todo el mundo entiende en nuestro querido país. Imagínate que tú participas en las infantiles, después en las juveniles, tercera categoría, segunda, y llegas a primera categoría y solo vas a jugar un partido, pues no tiene mucho sentido, ¿eh? Con la única diferencia que los que estamos en esta contienda ahora del Nobel, nadie pensó en que, o todos los que han sido, nadie piensa cuando comienza que de aquí a 40 años me van a nominar al Nobel, eso no lo sabe. En cambio el jugador de fútbol sí. Y es por eso que te decía que no es muy lógico que después de esfuerzos gigantescos como estos que ha hecho tu servidor, sea nominado tan solo una vez. Eso no sucede con nadie. A ver, ¿nos podría mencionar como cuáles? ¿Como cuáles? ¿Qué cosas? ¿Quiénes han sido? Sus proyectos, sus iniciativas. Magnífico, maravilloso. Perfecto. Y aprovecho para contestarte tu pregunta. Yo en 1987, imagínate ya hace cuántos años, ¿sí?, creé un método de educación ambiental que se llamó, más bien denominé Plantando América. Y esto tuvo su base para que tú veas, creo que puedo, no sé si puedo mostrar a alguna de las cámaras, este artículo de periódico de Diario El Mundo de 1987, donde el titular dice, urge proyecto de reforestación. Aquí el amigo me va a hacer el amigo de enfocarlo. A ver, el periódico, bueno, es el periódico El Mundo
y el año es 1987. Y el titular dice, urge proyecto de reforestación, como lo puedes ver, y si enfoca la cámara el rostro, ese muchacho que tú ves ahí soy yo, hace, imagínate, tantos años, para que tú veas pues cómo ha sido mi lucha. Después de esto, en base a eso, estando en la Universidad del Distrito de Columbia en Washington, D.C., fue que comencé las investigaciones y por qué es que hay tanta indiferencia para el medio ambiente. Y la reforestación, un tema tan importante. Por supuesto, querida Cecilia, por supuesto. Entonces ahí, estando ahí, fue que comencé, ahí dije, no, esto tiene que ser así, y comencé el proceso de reforestación. Hay dos tópicos para terminar ese punto que me has dicho, que tienen la validez en mi método. Mi tesis es la siguiente, Cecilia, para crear conciencia ecológica, tú necesitas dos cosas. Primero, comenzar en la niñez. Tú tienes que comenzar con los niños antes. Desde casa. Desde casa y en los primeros grados de escuela. Y el segundo, que es soberanamente importante, es darle seguimiento al proceso educativo durante un periodo de varios años. Te digo con esto que si yo les doy una conferencia a unos niños, les entra por un oído y les sale por el otro. Excelente, don Félix. Mire, continuamos conversando después de esta pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambie, que ya regresamos enseguida. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Conversando en esta interesante entrevista, y como lo mencionaba anteriormente, el doctor Félix comentaba que la educación en cuanto a la protección y conservación al medio ambiente inicia desde la niñez. Efectivamente, Cecilia, y precisamente también tú me preguntabas algo en el segmento anterior, te hablaba yo de Plantando América, mi método, pero fíjate que el año pasado también creé otro proyecto muy interesante, siempre referido a los niños, y lo he dado en llamar Bosquecito Infantil de Arbolitos Frutales, Baby Forest. Y es algo que en un pequeño espacio vamos a sembrar una cantidad de árboles frutales de diferente fruta, y los jardineros municipales los van a mantener de baja estatura, de tal forma que los niños puedan llegar y tocar con sus manitas la fruta. Entonces, mira mami, una naranja. Que se sientan motivados. Definitivamente. ¿Verdad? Y yo lo he dado en llamar, es un reencuentro con la naturaleza. Estoy tratando de que, porque hay un antecedente, yo digo de que la vida de ciudad y la civilización moderna aleja a las personas de la naturaleza. Entonces todos mis esfuerzos son para un reencuentro con la naturaleza. Y el mejor momento, como hemos dicho antes, es la niñez. A ver, don Félix, y entre otros proyectos, ¿nos podría comentar uno más? Y bueno, y una duda también, la nominación al Premio Nobel también continúa para este 2022. Es precisamente lo que te mencioné antes, Cecilia. Sí, estaré siendo nominado para el 2022, pero aquí hay algo que quiero comentarte. Nadie, absolutamente nadie, es nominado a un Premio Nobel de la Paz y se queda muy tranquilo en una hamaca esperando que llegue Siempre octubre. Hay que estar en constante trabajo. No, pero no solo eso, sino que hay que hacer una gigantesca cantidad de lobby y una gigantesca cantidad de cabildeo. Por ejemplo, las personas que lo obtuvieron este año son dos periodistas, uno ruso y una filipina. Los directores de los periódicos más prestigiosos de toda Europa estuvieron haciendo unos cabildeos gigantescos, ¿verdad? Entonces, te decía, no se puede estar uno en una hamaca esperando la respuesta. Y el año pasado hubieron dos situaciones que me obstaculizaron a mí realizar ese cabildeo tan importante. Uno fue, obviamente, la pandemia. Y otro era, tengo que decirlo, no me da pena decirlo, era la parte financiera, la parte
de dinero porque pues yo no tengo absolutamente el apoyo de nadie. Aquí yo sería ingrato si no digo lo siguiente: sí tengo el apoyo gigantesco de mi queridísima, de mi entrañable diáspora salvadoreña en los Estados Unidos. Y con tu permiso quisiera saludar a unas personas que han sido conmigo una maravilla. Doña Rubia Carrizosa, doña Glorita Colazo, don Miguel Carranza, Querubina Aguilar, una señora que se denomina La Guanaquita, es doña Ana Segura, Carlos y Ana Vélez, y el queridísimo amigo Ernesto Domínguez, que es todo colaboración y toda ayuda para este humilde servidor. Siempre han sido pilares fundamentales. Fundamentales. Y yo me pregunto, ¿verdad? En mi país, lo he dicho varias veces, y me da pena, pero tengo que decirlo, puertas cerradas, las puertas cerradas. Más sin embargo, la nobleza, la maravilla del corazón salvadoreño, yo lo he encontrado, y yo sé que lo van a ver este programa, La Diáspora. Mi corazón completo y agradecimiento para ustedes. Y también sería injusto si no menciono algo. Yo tengo un comité de apoyo aquí en El Salvador, que es el ingeniero Adolfo Araujo, el licenciado Rafael Vélez, el licenciado Mario Juárez, el doctor Ricardo Martínez y la licenciada Victoria Damián, perteneciente ellos a diversas universidades de nuestro país. Muy bien, doctor. Hoy sí es momento de conocer su opinión en cuanto a la pregunta anterior de que si cree usted que en nuestro país hay políticas adecuadas que puedan permitir un mejor cuidado y protección al medio ambiente. Bueno, yo creo que la respuesta te la puedo decir de la siguiente forma. De la forma en que tú ves que se encuentra nuestro medio ambiente es lo que está sucediendo ahorita. Eso es el resultado de años y años de total descuido. Por ejemplo, cuando yo en este artículo que salió en este periódico, yo decía urge proyecto de reforestación, era porque había sido testigo de una desforestación de más de 1000 que a la larga iba a afectar muchísimo, y hoy nos estamos dando cuenta. A la larga bueno, sí, mira, para ponértelo en pocas palabras, yo vi venir el cambio climático. Esta situación que estamos viviendo del cambio climático, yo lo vi venir. Prácticamente he estado dando la voz de alarma desde entonces, pero poca gente ha puesto atención. Y quiero decirlo, no tengo ninguna objeción. Desafortunadamente, los años pasados, la corrupción ha sido un elemento gigantesco que ha obstaculizado trabajar en pro del medio ambiente. Un desvío de fondos que iban destinados para cuidar el ecosistema. Bueno, yo guardo conmigo, Cecilia, un artículo de un periódico donde dice se van a sembrar 8 millones de árboles. 8 millones de árboles en la ribera del río Lempa, cosa que nunca sucedió. Y ahora pues tú estás siendo testigo de lo que está pasando con el río Lempa. Aquí sí quisiera hacer una salvedad de algo, y aquí sí, con todo respeto a los funcionarios actuales, porque todo lo que he dicho yo de corrupción y etcétera, etcétera, es de los gobiernos anteriores. A este gobierno actual quiero decirle que esto que está por suceder de la mina en Guatemala es terriblemente dramático. Hay que ponerle atención a esto. Va a ser la explotación de una mina en Guatemala que va a lanzar cantidades gigantescas de productos contaminantes terribles a nuestro queridísimo y ya casi único río Lempa. De tal forma que si contaminamos nuestro Lempa, qué cosa más terrible, y mira cómo suena. Casi sería la muerte de nuestro país, la muerte biológica. Es como que si yo te dijera, vamos a contaminar tus venas, ya no va a correr sangre, ya no va a correr agua, va a correr mercurio, y eso sería la muerte de cualquier organismo biológico. Doctor, ¿y cuál es su valoración referente al proyecto de la Ley de Recursos Hídricos? Bueno, precisamente, casualmente te estaba hablando de lo hídrico. Esto sí ya es, digamos, lo mencionado con anterioridad por las mismas entidades. Hay que procurar la no privatización, ¿verdad? Y fíjate que si todo se mira con la lupa de estar sin la corrupción, sin los intereses,
Bueno, sí, yo he visto cosas increíbles. Aquí hay gente que están dispuestas a contaminar todo un río por unos pesos más. Aquí llegan, ¿verdad?, al colmo de pescar con dinamita. O sea, matar una cantidad de pescados para comerme dos. Beneficiarse en un momento y dañar. Dañar, imagínate, con consecuencias terribles. Entonces parecería de que no sé qué está pasando con nuestra lógica. Es indudable que la lógica de la ganancia está ganando terrenos, como siempre. Doctor, pero nuestra cultura como seres humanos en cuanto a recolección de basura, en cuanto a mantener el cuidado nosotros, ¿qué tal si viene el gobierno o empieza a impulsar iniciativas de multas? Si tú haces eso, dañas el medio ambiente, ahí tienes tu multa, para concientizar un poquito más. Yo pensaría, Cecilia, que más de multas debería, y ojo, tomo esta oportunidad para decirles a los funcionarios, pues si es que, por lo menos de mi parte, los ecologistas no pretendemos volver a la edad de las cavernas, ni volver a alumbrarnos con candelas, no. Pero lo que hay que hacer entonces es buscar el equilibrio perfecto para estas cosas. Y cuando yo digo equilibrio me refiero, imagínate que con solo el plástico, ahí potencialmente hay una gran cantidad gigantesca de ganancia. No, pero de ganancia me refiero. Y a propósito del plástico y la contaminación que tú dices, hay algo que sí tengo que decirle a la persona que lo está haciendo. Cuando vino aquí el, entre comillas, científico que le venía a proponer a una empresa el plástico biodegradable, eso es la peor contaminación y voy a explicar. Se puso en las bolsas, esto es biodegradable, y prácticamente estábamos queriendo decir, aquí no pasa nada, aquí está la solución. Mentira, falso, esa es la peor contaminación, porque en el proceso de biodegradación se va a los mares, se va a los ríos, y ahí es ingerido por los animales, por los pescados, y de ahí pasa al órgano de nosotros los humanos, y entonces está comprobado que en estos momentos ya el plástico, por supuesto me refiero a microfibra, ¿verdad?, ya tenemos plástico insertado en nuestro cuerpo, y las resultantes, lo que va a suceder ahí, cómo va a reaccionar el organismo humano, pues nadie lo sabe. Doctor, pero en eso también, como le comentaba, siempre nuestra cultura, cada uno como ser humano. El ejemplo más reciente, las mascarillas, doctor. Hablamos mucho de protección, hablamos muchísimo de medidas de bioseguridad, pero el momento de que nosotros desechamos esa mascarilla, ¿qué hacemos con ella? Es que mira, qué maravilloso el ejemplo que tú estás dando. Yo te voy a mencionar algo. Aquí el problema del plástico, yo no sé cómo es que pasa desapercibido. Lo que tú mencionabas, el problema de las mascarillas, ahora son millones de millones. Y aquí hay una cosa pues que nadie sabe, cómo va a reaccionar al final, así como te decía, cómo va a reaccionar el cuerpo humano con fibras de plástico en su interior. Ahora te digo, yo no sé cómo va a reaccionar el planeta Tierra con esas gigantescas, millonarias cantidades de basura. Pues no se sabe. Muy bien, doctor. Mire, continuamos conversando con más en esta entrevista después de esa pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la señal positiva de Canal 8 y seguimos conversando con el ecologista doctor Félix Lacso. Y yo quiero que él nos comparta un poquito cuál es su postura, cuál es su opinión de los principales contaminantes a nivel mundial del ambiente, contaminantes Claro, del ambiente. es que fíjate que precisamente para que ningún funcionario se vaya a sentir aquí como que estamos hablando de ellos, no, la problemática del medio ambiente es mundial. Y de todos somos Y responsables. bueno, si en el mar son millones de toneladas plásticas las que se depositan diariamente. Nada más para que, y yo no sé cómo, mira, yo soy como te imaginarás, por supuesto, cada vez que yo desecho una bolsa, yo digo, Dios mío, este soy yo, ¿cuántos millones este día van a desechar? Millones de personas van a desechar eso que se da en llamar bolsa de un solo uso, que tú utilizas una vez y ya la descartas. Eso es Los desechables patético. para comida también. Ah, ese es otro, el foam. ¿Verdad? Y bueno, esa es una cosa. Naturalmente, la contaminación gigantesca, ¿verdad? De los residuos, de lo que expelen los automotores. Esos son millones. Lo que pasa es que cuando esta gente estaban haciendo todos esos inventos, nunca pensaron en los resultados, las consecuencias finales. Yo recientemente di una conferencia en mi querida alma mater, la Universidad de El Salvador, y precisamente hablaba de eso, que los científicos nunca piensan en las consecuencias finales, y daba el ejemplo del creador del DDT, y decía yo que me imagino que él vio al gusanito en la hoja, le echó el DDT, ¿verdad? Y se murió el gusanito y dijo, ya estuvo. Lo que no sabía era que después se iban a difundir, a expeler, a lanzar millones de esas toneladas de DDT, y ahorita todavía tenemos los residuos en el organismo. Una de las enfermedades que ahorita está de moda, por así decirlo, si no fuera tan trágico, es la deficiencia renal. La deficiencia renal ahorita es endémica, y yo no sé por qué es que los departamentos de medicina de las universidades de El Salvador no le han entrado de lleno, como decimos en El Salvador, no le han entrado a hacer esa investigación, porque resultaría, entre comillas, bien fácil. Si son la cantidad, aquí hay un veneno, y aquí sí es una vergüenza para la humanidad. Oiga, es una vergüenza para la humanidad. ¿Cómo es posible que el gran pensante, el gran inteligente europeo prohíba ciertos productos tóxicos, dañinos en exceso, como el glifosato, lo prohíbe en Europa, pero lo permite en países así subdesarrollados como el nuestro, sin saber que tarde o temprano ese glifosato les va a llegar a ellos? Que esto en Naciones Unidas yo realmente pues siempre digo que me dan ganas de ir a estar ahí en Naciones Unidas, porque en alguna ocasión ya estuve, pero en otra para como exigirles de que los movimientos deberían de ser más fuertes. Imagínate ese caso que te digo, prohíben porque, bueno, y hay un caso famosísimo, ¿verdad? Que prohibieron un veneno en Alemania, lo exportaron a otro país, que no me voy a decir cuál, ese país lo utilizó en las frutas y las frutas le regresaron a Alemania, ahí iba el veneno. Entonces, como tú dices, hay una gran cantidad de cosas, y realmente yo pienso que anualmente deberían haber simposios de los científicos de toda la humanidad, pero con intereses verdaderos, no con intereses mezquinos o económicos, porque ese es el problema, esa es la base del problema, ¿verdad? Por ejemplo, este señor que inteligentemente, entre comillas, diseñó el plástico biodegradable, él dijo, agarró la fórmula y empezó a recorrer todos los países donde sabía que no lo iban a cuestionar, y vendió gigantescamente su producto. Pero ahí tenemos. Y probablemente sus hijos y sus nietos van a ser también contaminados. Eso es lo que pasa, que nadie, Cecilia, nadie se escapa de esto. Cuando yo veo, y voy a decir esto, no quiero ser ave de mal agüero ni mucho menos, antes tú sabías que los ciclones, los huracanes venían de África y siempre hacían un giro hacia el norte y se iban para el norte, ¿verdad? Pero ahora, en los últimos años, ya están entrando a Nicaragua y a Honduras. Esto es un llamado de atención. En Honduras
En Tegucigalpa había una montaña bellísima que yo admiraba tanto que se llama La Tigra, con unos bosques bellísimos. Ya se fue para abajo eso. Doctora, yo quiero que nos comparta también un poquito en cuanto a su participación en proyectos de protección ambiental a nivel internacional. Sí, muchas gracias. Fíjate que casualmente, porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué está hablando de Honduras? No, sí, mencioné Honduras solo porque estaba mencionando de que los huracanes vienen y como que la cantidad de pinos en Honduras servía como una muralla de protección, porque realmente cuando tú tienes esa cantidad de pinos, nosotros, los científicos ahorita que más o menos sabemos la cosa, desconocemos el proceso, la cantidad de muralla que ellos crean, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy hablando de La Tigra en Honduras, pero sí, y además porque tengo la autoridad, porque he recorrido el mundo dando estas señales de alarma. Cuando yo te mencionaba que hice el método de medio ambiente Plantando América en Washington, D.C., a finales de los 80, durante todos los 90, se replicó en muchísimos países en Europa. Por supuesto, ahí se llama Let's Plant Europe y en Asia Let's Plant Asia. Tengo el inmensísimo privilegio de que mi método en Alemania lo inauguró el ministro de Educación de Alemania, de la época, por supuesto. Iniciaron en escuelas y todo en escuela, el doctor Christian Wagner, ¿verdad? Y luego en Dinamarca. Claro, es una historia larguísima que no la voy a contar aquí porque no hay tiempo ni es el caso, pero lo toma una fundación que tenía dimensiones europeas. Digo, lo toma, me refiero a la implementación del método, y entonces fue que llegó a Dinamarca, a Alemania, incluso en Noruega. Mira, aprovecho para decirte una cosa interesante. Tengo de la época periódicos de Noruega. Y cuando yo te decía que voy a hacer este año que viene el cabildeo y el lobby necesario, no es un lobby, es un cabildeo en el que tú andas diciendo yo soy nominado al Nobel de la Paz, porque para empezar eso es prohibido. Pero sí voy a tener ciertos enfoques, voy a procurar ciertos enfoques mediáticos, y este es el argumento que voy a utilizar. Sucede de que yo tengo fotos y periódicos de esos años, y uno de los países es Noruega. Estoy con el presidente de la Asociación Forestal de Noruega, estoy con la embajadora norteamericana en Noruega, y estoy con el personaje del sistema forestal de los bosques de Estados Unidos, que es el oso Smokey. Entonces yo he guardado durante todos esos años esos recortes y esas fotos, y ahora voy a ir a ese periódico, que dicho sea de paso es el periódico más importante de Noruega, el Aftenposten se llama. Excelente. Entonces, al hablar yo con el director de prensa, mire, señor director, yo soy esa persona que hace tantos años vino, y ellos al publicar esto, eso es lo que va a llegar a oídos y ojos de miembros del comité Nobel. Eso es lo que se va a tratar de hacer. Excelente. Doctor, ¿y qué iniciativas, qué planteamientos se vienen? ¿Cuáles serían sus posibles soluciones para que se pusieran en práctica para continuar la protección al medio ambiente? Bueno, y no solo eso, Cecilia, sino que a mí me hacen las preguntas, la del $1.000.000, ¿qué nos va a pasar a nosotros como especie? Si no dejamos esa cultura de arrojar basura. De contaminar el agua, de contaminar el aire. Yo acostumbro decir la respuesta que no tengo la bolita de cristal, ¿verdad? La bolita mágica, pero sí lo que sucede es que esa respuesta ya la tienen. Ya la sabemos, ya la nos sabe, hacemos... y no la sabemos el público en general, ya la saben los científicos, que a ese nivel hay un científico japonés, pues yo tengo el privilegio de haber obtenido mi posgrado en Japón, y hay un científico japonés que ya hizo los análisis matemáticos del cambio de temperatura, y ahí ya, como decimos en salvadoreño, pues no hay vuelta de hoja, ya solo Dios con nosotros. Doctor, pero cuando yo le digo que ya conocemos los efectos, en parte también me refiero al hecho de los tragantes. Nosotros ya sabemos que si arrojamos basura, ¿qué sucede en lluvias?
tragantes tapados, desastres, inundaciones. Y no solo eso, sino que yo te quiero dar algo más dramático. Dramático en el sentido que está sucediendo. El año pasado y el año antepasado, en un par de ciudades aquí en El Salvador, cuyo nombre no recuerdo, aparecieron huracanes que levantaron los techos de varias viviendas. Tú te recordarás de esa noticia. Y nosotros pues somos un país sísmico, lo que tú quieras, de lluvia, pero huracanes nunca habíamos tenido. Entonces, cuando tú dices que sí, la respuesta ya la sabemos. Las inundaciones. Ahora aquí, otra cosa que he estado... Una de las tantas consecuencias, ¿verdad? Es una de las tantas consecuencias. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia? Y esto yo quisiera que, si pudiera tener acceso a los presidentes de Europa y de Estados Unidos, ¿verdad?, que tanto temen, con toda la razón del mundo, a esas migraciones gigantescas que llegan a sus países, porque hasta ahorita has tenido migración generada por la violencia, por la economía, pero nunca habíamos tenido migración por la parte ecológica. ¿Qué te estoy diciendo con esto? El año pasado hubieron unas gentes en Nicaragua que vivían en unos lugares donde después de una inundación, otra y otra y otra y otra. ¿Y cómo voy a vivir? No cesaban, ya era problemático. Ya no se puede vivir ahí. Entonces lo que sigue es, contestando lo tuyo, es migración dada por la situación climática, por el cambio climático. Muy bien, don Félix. Miren, nuevamente nos vamos a pausa comercial. Le pedimos a nuestros amigos televidentes que no nos cambie. Ya regresamos con más de esta interesante entrevista acá en Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con Criterios y es momento de conocer un importante mensaje que el doctor Félix Lapso tiene para usted. Yo te decía en el bloque anterior que podía mostrar esto, y esto sí se ve: reforestarán las márgenes del río Lempa. Esto decía la continuidad de la noticia: se van a sembrar 8 millones de árboles. Esto apareció domingo 20 de mayo de 1984. Reforestarán. ¿Y se llevó a cabo, doctor? Si esto se hubiera llevado a cabo, mi queridísima Cecilia, de 8 millones de árboles en el río Lempa, estaríamos en otra situación. Esto solo se mencionó y finalmente nunca se llevó a cabo. Reforestarán las márgenes, y aquí sí alcanzamos de ver abajo donde dice 8 millones de árboles en márgenes del río Lempa. Ni siquiera Gracias, impulsaron la iniciativa. ¿Perdón? Ni siquiera impulsaron la iniciativa. No, esto fue algo que aquí está. Si algún periodista pues tiene interés en esto, yo guardo y lo pueden ver, es el periódico del domingo 20 de mayo de 1984. En otras palabras, tenemos que empezar a dejar de hablar y a empezar a accionar en cuanto al medio ambiente, porque la situación es dramática. ¿Y qué soluciones usted pondría en la mesa de decir, esto es parte del gobierno, de que tengan que implementar esto, pero también es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, doctor? Sí. Es decir, no podemos culpar nada más a un sector si nosotros no iniciamos ese cambio. Maravillosa esa ponencia que tú me acabas de hacer, maravillosa, porque aquí yo estoy hablando cosas de 1984 como punto para decir, por eso es que estamos ahorita así como estamos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a eso, precisamente, una de las cosas, lo central es que pare esa indiferencia
Yo, por supuesto, yo le doy el beneficio de la duda al nuevo gobierno, el beneficio de la duda en cuanto a que sí se está haciendo algo. Es más, el día de ayer mi efusivas felicitaciones por eso el nuevo nombre de Torogosa, lo que antes se conocía como Las Pavas. Felicitaciones al presidente de ANDA, realmente es una labor extraordinaria. Beneficios para la familia salvadoreña, ¿verdad? Beneficio definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Al gobierno central, mi más calurosa felicitación. Esas son las cosas que se deben hacer. Maravilloso, esas señor presidente. Esas acciones, ¿verdad? Doctor, ¿le parece si regresamos conversando más después de esta pausa comercial? No nos cambie. Perfecto. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y hemos llegado al final, lamentablemente, de esta entrevista. Un placer haber compartido esta noche con el doctor Félix Lacso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mi profundo agradecimiento a Canal 8 y por favor, a reforestar el país, a no contaminar las aguas, pero sobre todo la educación de los niños. Muchísimas gracias por su atención. Así es, muchísimas gracias a usted y también a usted, amigo televidente. Gracias por habernos acompañado esta noche. Le deseo tenga un bendecido y merecido descanso.